Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal, Ale Comenta Series Turcas. Soy Alejandra. Antes de empezar, quería agradecer a toda la gente que vio mi último video en el que hablé y comenté sobre Abby, Delican Lee y alguna noticia más. He recibido muchos me gusta, pero sobre todo recibí muchos comentarios debajo del video, cosa que me alegra mucho, a pesar de que, o por supuesto, hubo gente que no estuvo de acuerdo con alguna cosa que dije. Se acepta siempre que sea con respeto. También hubo intercambio entre diferentes personas en los comentarios, gente de diversos países comentando, que es lo que más me gusta, me alegra mucho, así que de nuevo muchas gracias. En este video te cuento y comento cuáles son mis escenas favoritas de Seyran y Ferit en Yali Chapkini o El Chico de Oro o el nombre con el que ustedes la hayan visto en sus países. Mi criterio de selección, por supuesto, está relacionado con la calidad de actuación de ellos dos, que la escena me haya conmovido de alguna manera, quiero decir, no siempre tiene por qué ser dramática, que haya movido algo en mí, además de que sea una escena bien armada, bien hecha, a nivel también de guión, a nivel de lo que marcó el director para esa escena, a nivel de la música, de la lista que hice, seleccioné entre 3 y 5 para cada temporada. Gracias por acompañarme. Bueno, empecemos por la temporada uno. La primera escena que seleccioné, no sé, o sea, sinceramente ahora ya la tengo tan casi olvidada, la tenía, que no sé si la considero de tan alto impacto, pero sí sé que lo tuvo en su momento, que fue la escena, por supuesto, del primer beso de Seyran y Ferit en el aeropuerto. Recordemos que Ferit se había ido, estaba cansado, bueno, siempre tenía discusiones con ella, sabemos la relación conflictiva desde el comienzo de ese matrimonio por obligación, de la relación de Ferit con Pelín y bueno, un montón de cosas. Sinceramente no recuerdo el hecho puntual por lo cual se habían peleado en ese momento, pero bueno, Ferit había decidido dejar todo e irse, Seyran lo va a buscar y ahí tienen ese encuentro en el que discuten porque ella nunca le dice directamente que ella quiere que se quede, le dice que él no se puede ir por la familia, le da un montón de excusas, pero realmente no termina de decirle, y él un poco que la fuerza, a ver, o sea, ella que ella diga si quiere o no quiere que se quede, hay una discusión, intercambio, por supuesto, discusiones como siempre han tenido, pero bueno, cuando ella ve que él definitivamente se va, ahí lo llama, le grita, y ella le dice, yo no quiero que te vayas, o sea, ya deja de poner las excusas de todas las que le había dado, y él igual le insiste y ella dice no quiero, bueno, él ahí sigue hablando, él llora también porque bueno, él ha sentido el desprecio de ella, que es un desprecio también con una mezcla de amor escondido, pero bueno, hasta ese momento no había salido a la luz y bueno, finalmente ella como que lo ve así, que él está mal y salen sus sentimientos y se besan en el aeropuerto, esa escena tan conocida, pero bueno, no podía, creo que no podía dejar estar la primera escena del primer beso, aunque recordemos que él igual se va o dice que se va y no es que eso haya hecho que él se quedara. Supuestamente él vuelve porque su abuelo estaba mal y se enteró, no por lo que hizo Seyran. Pero bueno, no importa, no importa cómo fue el final, sino bueno, fue el primer beso de ellos dos, aunque después falta tiempo para que realmente se concrete esta relación. Pero bueno, fue un beso muy lindo, por supuesto, o sea, bastante esperado. Fue en el episodio 13. Yo voy a decir los números de episodios de la versión turca, ¿tá? Porque nosotros que lo hemos visto, lo vemos en cable o en, no sé en cada país cómo lo han visto, tenemos otra numeración porque sabemos que cada episodio lo dividían para hacer formato diario. Entonces las numeraciones distintas. Yo me guío por la numeración de los capítulos en turco, que son los que están en YouTube también. Así que esta escena del aeropuerto es la escena 13. Ahora voy con la escena 15, que es cuando Seyran se fue de la casa, de la mansión, porque salieron unas fotos de Ferit con Pelín en una discoteca. Kasim se entera, o sea, ve esto, que recordemos que la familia de ella no sabe que Ferit tiene una novia y que ella lo está aceptando, digamos, pero ella está muy enojada con Ferit porque faltó a su palabra, bueno, ya sabemos todo eso, y Kasim la va a buscar y ella decide irse y se va. Entonces después aparece Ferit con su padre y su hermano en el apartamento donde vivían
la familia Saint-Louis. Y ahí Ferit llega decidido a llevársela, que está ella en la escalera, bueno, con su mamá y con Suna. Es una escena que arranca como emotiva, porque Ferit le pide por favor a Esme, que Esme se pone adelante de Seyran, que por favor no lo haga, o sea, que no le impida. Esme que se corre y los deja a los dos frente a frente. Él le dice que vaya con él, entonces ella le dice vete y él le dice sí, pero me voy contigo, tiene los ojos llenos de lágrimas, muy emotivo, pero de repente la escena cambia y pasa a ser una escena realmente bastante cómica, donde Ferit la agarra, se la pone sobre su hombro, bueno, intenta porque ella empieza a patalear. A mí es una escena que me encantó, me pareció divertida. Además me parece que ellos mismos, los actores, hasta hay partes que se ríen, que salen de personaje, porque ella pelea, patalea, él le cuesta agarrarla. Y yo hay momentos en el que se lo ve a él riéndose, pero me parece que el que se ríe es Mert, o sea, no es algo marcado de guión, sino que están los dos en una situación, ella está bárbara, ella pega patadas, le pega, bueno, me pareció, y sobre todo me pareció el cambio de tono, porque venía en un tono de que él rogaba, como que quería llevarse a Zeirán y terminó cargándola y con esta situación cómica, subiéndose al ascensor, ella también con las piernas estiradas, que no, bueno, no, toda una situación, y además lo que me causa gracia es que él, obviamente, quiero decir, no puede tocarle, quiero decir, él además con cuidado, digo, de agarrarla por lugares donde la puede agarrar, quiero decir. Entonces es toda una situación que ella se le va, bueno, está, la verdad que la mete en el auto, después ella le pega sin querer, que uno se da cuenta que le pega de verdad a Mert. En ese caso le pega a Mert y Mert medio que se ríe cuando entran al auto, ella le pega, lo agarra, la verdad que no estoy diciendo, no quiero meterme en la parte si es violento, ¿no? Porque me pareció, quiero decir, obviamente que no está bien que un hombre se lleve a prepo a una mujer a la fuerza, pero no entremos tampoco, no quiero entrar en eso. Es una ficción y en el contexto de esa ficción fue una escena divertida, porque aparte ella está enamorada de él también, o sea que, bueno, no sé, digo, no profundicemos demasiado en la parte ética, moral de la situación, simplemente, digo, lo estoy analizando como espectador en una telenovela, sin profundizar demasiado en el hecho de que se la está llevando sin que ella quiera, pero bueno, se da una escena muy divertida y la verdad que siempre la recuerdo porque aparte me fue sorprendente en ese momento, en ese clima, cómo cambió, que además lo gracioso es que él en un momento le dice come here, no sé por qué le habla en inglés. Bueno, él tenía eso de decir ok y algunas cosas en inglés. Y él agarra, es bueno, ahí se la lleva y pasa toda esta escena, como digo, que me parece que sobre todo él, ese que dos potes se sale de personaje porque se ríe de cosas que pasan en esa escena. Después tengo, elegí, esta es la, perdón, no sé si lo dije, el episodio 15. Estoy con la temporada 1, así que este es el episodio 15 que acabo de decir. Sucedió esta escena en el episodio 15. Ahora estoy con el episodio 32. Hice un salto en el tiempo importante. Una escena que recuerdo mucho, que cuando ellos se divorcian, el primer divorcio que tienen, que están los dos muy tristes, pero bueno, sus familias están de acuerdo. Ellos mismos también, ella sobre todo, está de acuerdo en divorciarse. Y después cuando salen, ella se desmaya cuando se enfrenta a la prensa, y después de eso, la escena que a mí es la que estoy mostrando aquí, es cuando él se emborracha y está desesperado porque no sabe cómo está Seirán de salud, y entonces va borracho al apartamento y ahí entra y le ruega a Kasim que la deje ver y le habla a Kasim que en definitiva ellos son su familia, que solo le dé un minuto para verla, que solo quiere verla y le ruega. Y bueno, ahí conmueve Esme que está escuchando, Hatuk también. Y bueno, por supuesto que cuando él entró gritando, Seirán, que estaba durmiendo con Suna, se levanta y lo escucha a él y escucha todo lo que le dice a Kasim para que lo deje verla. Y ella es una, bueno, la contraescena que hace ella, o sea que la escena, él está hablando y a ella la muestran reaccionando a lo que él dice, por supuesto que ella llora. La verdad que son actores geniales, todos los de esta serie.
Creo que muchas veces el guión no le hizo justicia a la calidad actoral, a este equipo de actores maravillosos de esta serie. Una lástima que se hayan divagado con algunas cosas terribles que hicieron los guionistas, pero bueno, también nos dejaron estas escenas lindas. Y bueno, ahí Ferit obviamente logra no, en realidad le sigue rogando a Kasim, pero Kasim se lo nota, que está como conmovido y se escucha a Seiran que dice, estoy bien, grita, y él se da vuelta y ya aparece y ya está llorando y él va y la abraza, y ya está con los brazos como que no lo abraza, pero él la abraza, llora, están los dos llorando. Ella igual le da un beso como en el cuello, o sea, si bien no lo abraza, bueno, al final Kasim igual lo separa y se lo lleva a Ferit porque Feliz le había prometido que era solo verla y por supuesto cuando la vio se fue corriendo a abrazarla, pero para mí esa fue una escena muy emotiva, súper linda, muy bien actuada y linda también lo que dice él y cómo ella lo escucha y bueno, que a pesar de todas las dificultades que ellos tienen, era ese amor que es más fuerte y me encantó. Y la última escena que elegí de la temporada 1 es del episodio 34, que es la primera vez de ellos dos, la primera vez que tienen intimidad. No podía no estar, es una escena muy linda, muy romántica y también con bastante apasionada. Para hacer una serie turca, sorprendente. Igual yo la vi en YouTube y, bueno, primero creo que la vi en YouTube y después en el cable, en la televisión por cable que la dieron. Y ahí en YouTube está más larga la escena, una escena extendida con algunas cosas más que creo que la televisión turca no la podían pasar. Este, bastante subida de tono, quiero decir, para ser turca, ¿no? Estamos hablando siempre en el entorno de las series turcas, los que somos latinos hemos visto series, perdón, telenovelas, como nosotros las llamamos, o novelas con una carga mucho más, y de escenas más explícitas, o más sugerentes, o mucha más, digo, no, que se veía más y se insinuaba algo más fuerte, o sea que en realidad lo que hemos visto telenovelas o novelas no nos sorprende. A mí me sorprendió para hacer una serie turca de este tipo de escena. Y acá quiero mencionar que evidentemente es una escena que se pudo hacer por la confianza que hay entre ellos dos. Yo no sé si en ese momento Afra y Mert eran pareja, pero si no eran, o sea, en ese momento que filmaron esta escena me refiero. Pero si no eran pareja, igual eran amigos de hace muchos años. Entonces yo creo que es una escena, me refiero al caso de los actores turcos. Me parece que para hacer una escena así, tan jugada para lo que son las series turcas de televisión abierta, creo que solo fue posible por la complicidad y por la confianza mutua para hacer una escena así, donde ella tiene la espalda descubierta, le besa la espalda, o sea, hay como, si bien está muy coreografiada la escena y lamentablemente en algún momentito como que se nota, como que hay una cosa muy, se da vuelta, pero me parece que solo se pudo hacer por la confianza de ellos dos, me parece. Yo no he visto en una serie turca otra escena así. En en telenovelas y series de otros países, por supuesto que sí. Pero de Turquía no he visto escenas así dentro de todo con rasgo de apasionado, pero que a ella se le vea la espalda desnuda y que bese la espalda, o sea, la verdad que fue bastante jugada y me parece muy a tono con cómo es como la relación de ellos dos, ¿verdad? Así que fue una escena muy linda. Supongo que también creo que recuerdo que también esperaba y pasó en un momento que no sé si pensábamos que podía pasar, que justo se le había muerto el hermano a él, o sea que no era una escena que creo que le esperábamos que sucediera ahí. Ya hemos tenido decepciones, como cuando ellos fueron a la cabaña, que ahí parecía que iban a tener su primer encuentro y no se dio, pero bueno, acá se dio de esta manera y creo que fue muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien actuada, bueno, el clima, la música, las luces, o sea, todo estuvo muy lindo. También estuvo lindo cuando ella después se va con Hatug y recuerda más cosas, porque la escena fue bastante corta,
pero después pasan cosas que hablaron ellos después de ese primer encuentro, con pequeñas conversaciones que tuvieron también muy lindas, donde ella está muy tímida, a ver como avergonzada, porque no olvidemos que el personaje hacía de 19 años, creo, el personaje. Este, entonces, obviamente, que era su primera vez y tienen como una conversación en ese sentido, fue muy bien hecha, muy lindo, no fue nada, este, digo, fue todo fino, digamos. Y la conversación de ellos dos, o sea, la verdad. Y vuelvo a repetir, si han insinuado en series turcas que tienen relaciones sexuales, que lo han hecho en algunas, no hay mucha conversación posterior, o sea, que hasta hayan establecido que haya una conversación relacionada con ese evento, me pareció de verdad muy llamativo y bienvenido, ¿no? Más normal, digamos. Y bueno, y acá voy a unir una escena que yo digo que me gustó porque me pareció muy bien hecha, que es cuando Casim va a buscar esa misma noche, o sea, al día siguiente, Casim va a buscar a Seiran porque obviamente Pelín le avisó. Y esa escena que están ellos dos, que bueno, que Casim un poco la agarra como a la upa y se la lleva en andas y se agarran las manos ellos y bueno, primero que Casim le pega a Seirán y que grita a Ferit y que a Ferit los hombres de la mansión lo agarran y bueno, toda esa cosa de ellos que no se pueden separar, que se agarran la mano, que gritan, bueno, toda una cosa súper dramática, pero una escena bárbara y también así muy... no sé, a mí también que te conmueve, ¿no? Muy bien hecha y igual es medio, o sea, saliendo del clima, era muy gracioso porque Kasim, el actor, es muy flaquito y Seirán es más grande que él. O sea, que en realidad Seirán, quiero decir Afra, ¿no? Si Seirán hubiera querido, al padre lo tira nomás con apenas un empujón. Entonces, como que hace igual, hacen todo como que él se la está llevando y ella no puede zafar de él. En realidad, zafar de Casim con cómo es tan flaquito el actor, con cómo es ella, físicamente la diferencia, podría haber zafado. Pero bueno, es parte de que nosotros compramos también y para la ficción que nosotros también compramos, ¿no? Así que de la primera temporada, estas son las 4 escenas que seleccioné. Y bueno, aquí están las escenas, mis escenas favoritas de Serena y Ferit de la segunda temporada. Reconozco que en esta temporada me fue mucho más difícil seleccionar menos, o sea, tenía muchas más en mente, empecé a anotar, hasta que, bueno, hice un filtro y me quedé con 4 o 5, creo. Voy a empezar, dejé de lado varias, así que me voy a adelantar. Voy a empezar por el episodio 40, que es la escena famosa cuando están en Marmaris y Seirán bailó en la mesa de noche en ese hotel que se fueron ellos, se fueron todos los jóvenes de la familia, digamos, que Seirán bailó arriba de la mesa y él le dio vergüenza y se la lleva en andas y ahí tiene una discusión espantosa como que él está celoso, bueno, todo eso, y ella se va a la playa y bueno, hay una conversación que tienen ellos dos, que también es muy conmovedora, y de ella explicándole lo que quiere de él, que quiere tener una vida normal con él, que ella se viste así para él, o sea, una cosa muy que la verdad que conmueve realmente porque y también de triste porque es como que él todo el tiempo con su forma de ser también destruye, ¿no? Todo, se supone que era la luna de miel y pasó a ser algo feo que vivieron, pero bueno, como que se terminan ahí reconciliando, es una escena muy linda que tienen ellos dos de la reconciliación, que él le pide perdón porque que él confía, porque ella le dice, no confías en mí, claro, él confía en ella, pero no puede con su cel, no puede controlarse y es lamentable obviamente esto, que es lo que hace que cada tanto obviamente se peleen, que la relación no fluya entre ellos, pero bueno, hay una reconciliación, también una escena muy linda que se meten los dos al mar, ella con ese vestido y bueno, él con pantalones, que obviamente lo natural hubiera sido que se sacara los pantalones y quedara con los calzoncillos que tuviera, eso sería lo natural de una escena así,
de una pareja que está sola de noche en el agua, ¿no? No estoy diciendo que se desnude, estoy diciendo que sacarse el pantalón y con un calzoncillo por lo menos meterse al agua, pero bueno, está, no importa. Quiero decir para hacerlo más realista, a eso me refiero, pero bueno, está. Y se meten al agua y bueno, ahí se declaran su amor y es una escena bastante como incluso se muestran como apasionados en la forma de hablar y de expresarse su amor, así que es una escena también muy linda de la temporada 2. Después tengo, saqué una escena, elegí una escena del episodio 46. Es una escena que me encanta. Y eso que las condiciones de esta escena no son las mejores, el contexto de esta escena, porque es cuando apareció Pelín embarazada, apareció a Ferit, o sea, Seiran todavía no sabe, pero a Seiran le llegaron esas fotos de Ferit besando a una chica, está con todo ese tema, ella está con ese tema de Ferit que está besando a una chica, Ferit está con el tema que Pelín está embarazada, y bueno, y también Seiran está peleada con la hermana que se está por casar. Bueno, en todo ese medio, Seiran se queda dormida en ese sillón que hay en el cuarto de ellos, que está mirando, se queda dormida mirando estas fotos. Ferit, que estuvo tomando con Abidin, estuvieron tomando alcohol y sube, y bueno, y él la ve, y él se la lleva a la cama, y ella le pregunta si estuvo tomando, que se da cuenta que sí, y y le pregunta por qué. Y creo que él le dice algo así como quería saber si te amaba más o no. Algo, bueno, no recuerdo las palabras exactas. Igual ustedes ya me imagino que la vieron. Pero es una escena tierna, a mí me fascinó. Y eso que no se besan en la boca, o sea, no quiero decir, cuando algo está bien hecho pero, ¿sabe lo que me encantó? La cantidad de besos que le da él en el brazo. Él le da un beso en la mano antes de llevársela a la cama. Le da besos acá todo el tiempo en el brazo. Le da besos en el cachete. O sea, en la mejilla. O sea, no. O sea, no es una escena, wow, digo, no es que, por eso digo, yo en las series turcas que a mí me falta esta parte de amor. No estoy esperando nada, wow, que se den un beso de aquellos, de pero todo esto que hacen ellos, esta escena es preciosa. La música, bueno, lo que hablan, cómo la actúan y hablar. Que él está, bueno, con cola de paja, como se dice, porque tiene a Pelín embarazada y Serán que le dice que nunca la deje. Y él le dice que no, y él le dice que la ama. O sea, es una escena divina, re linda hecha. Ella le da un beso porque él le corre una lágrima. Me encantó, una escena que me encantó toda esta escena me fascinó, de las escenas que más me gusta de ellos dos, y no se besan en la boca, o sea, por eso quiero decir, uno no pide, las expresiones de cariño que uno quiere van por este lado también, ese tipo de escenas lindas. Y otra cosa que quiero decir también de la confianza de los actores, vuelvo al punto, yo, a ver, que sean, es como vuelvo al punto, si ellos eran amigos cuando hicieron estas escenas o eran pareja, barra es lo mismo, o sea, el asunto es que hay mucha confianza, porque que un actor le dé tantos besos, se den tantos besos entre ellos, yo nunca vi de verdad, pero yo creo que ni en las telenovelas, mira lo que voy a decir, ni las telenovelas de Latinoamérica, que hay escenas súper subidas de tono, ahora no tanto, en otros años, en los 90, 90 y algo, 2000, hubo una época de telenovelas muy subidas de tono. Este, pero, pero de que se den tantos besos cariñosos, de beso acá en el hombro, besito en el cuello, pero sin ser parte de una escena de sexo, de verdad que no he visto. Y eso hace lo que decimos tanto la química de Afra y Mert. Yo creo que va, porque ellos pueden actuar con otras personas, otros actores, y actuar que aman a esos actores, a esos personajes, quiero decir. Ellos lo pueden hacer y podemos creerle perfectamente. Lo que es difícil de que suceda eh, es que ellos tengan esta relación física, de darse besos así. Yo no sé si esto está marcado por el director, sinceramente, porque él le da un montón de besos. No importa, pero ¿por qué lo puede marcar también? Porque hay confianza entre ellos.
porque hay muchas escenas, yo no saqué todas las escenas que sucede esto, que ella le da besos acá, que le da besos acá, fuera que no es parte de una escena romántica, digo, cosas casuales de ellos dándose besos, cariñosos en el brazo, en el hombro, y me da la sensación que esa cosa de comodidad, que eso tiene que suceder cuando hay comodidad entre dos personas. Entonces, eso es lo que yo no creo que se vuelva a repetir. Sí, Afra va a actuar 800 veces con tipos, con actores, haciendo personajes que está enamorada y le vamos a creer que está enamorada. Pero que con ese actor suceda todo esto de esos besitos así casuales que generan toda esta cosa de amor entre ellos dos, no creo, porque, bueno, salvo que actúe con alguien, bueno, que tenga una relación más profunda. Lo mismo con Mert perfectamente, de hecho cuando supuestamente amaba a Dillar en la tercera temporada, hacía escenas con Dillar, si bien no hizo muchas, pero había escenas que ella le decía que la amaba y lo que sea, y bueno, y parecía creíble. Pero lo que no creo que haya con otra actriz es esto, de que esa libertad de ellos dos de darse besos todo el tiempo, como fuera hasta están hablando de una cosa y él le da un beso en el hombro, o están hablando de otra cosa y ella le da un beso no sé qué, que hasta uno se daba cuenta que hasta era medio fuera porque hay una escena también que ella le da besos como acá y él se ríe y le dice como que deje de, o sea, toda esa comodidad de ellos física es lo que marcó la diferencia en esta serie. Y es lo que creo que no van a poder replicar. Sí, hacer de que están enamorados de otras personas, de otros personajes, por supuesto que lo van a hacer bien. Pero esta complicidad y estos detalles de los besitos, estos que es lo que marca también una relación de pareja, esa confianza, la tuvieron ellos acá porque por su amistad de años y porque, bueno, también fueron pareja en un momento de la historia, entonces, solo de esa forma se pudo dar esto. Eso es lo que yo creo que no va a ser fácil de replicar. Esta confianza y esta cosa de lo físico, de la comodidad de ellos, de demostrarse cariños fuera como de escenas puntuales. Bueno, acá hay una escena romántica, acá hay una escena de sexo o previa, una... No, no. Eso yo para mí es lo que no va a ser fácil que ellos repliquen en su carrera. Bueno, tengo otra escena. Esta, bueno, no digo que sea la más linda de ellos porque es un contexto muy feo, que cuando ella después que la lastiman, que le queman la espalda, bueno, no voy a hablar de toda esa historia, de toda esa trama ridícula y absurda que hicieron, pero bueno, Seidan está lastimada, que Ferit la rescató, por supuesto la actuación de ella espectacular, la de él también, pero la historia es algo absurdo por completo. Pero es cuando Seirán vuelve y le pregunta si se acabó, está llorando, y bueno, Ferit le miente, le dice que sí. Y bueno, y Seirán le pide, le dice, ¿quieres hablar? Y ella le dice que no. Y bueno, él está un poco frustrado porque ella no habla, pero ella le dice, lo que quiero es dormir contigo con mi cabeza en tu pecho, como escuchando su corazón. Entonces ahí es una escena muy linda dentro de todo lo horrible que vivieron. Aparte ya está tan bien que de verdad parecía que le dolía, estuvo tan bien hecho todo eso, que ella parecía de verdad que estaba dolorida y cómo se acuesta en nada, que y él se queda recontento de que ella le dice que es lo que ella quiere y él le dice es lo que yo más quiero, así que me parece una escena muy linda dentro de una parte de la historia de terror literal en todos los sentidos del terror. Y después tengo dos escenas que me encantaron porque vuelvo a lo mismo, donde demuestran acá que solo ellos dos podían hacer estas escenas. Que es cuando en el episodio 69 se irán, que bueno, se está tratando de recuperar de todo esto, de que le pasó, ella le prepara el desayuno a Ferit y baja, es una escena como al pasar, pero me pareció maravillosa. Ferit había salido a hablar con Abidin y vuelve y él le agarra la bandeja para llevar el desayuno, no sé qué, y ella le mira la cola a él, el trasero, digamos. Cosa que me pareció, pero de lo más fuera de...
inesperado en una serie turca. Y vuelvo al punto, yo no sé si en una novela latinoamericana han hecho esto, que repito, no hay contacto físico acá, pero muestra de una complicidad de ellos dos. Y aparte algo muy natural de una parejita joven, enamorada, que ella le mira al trasero y le dice, tengo buena vista acá, y él le dice, no, anda adelante que quiero ver yo. No sé, esta escena me pareció una joyita. De verdad, primero que no podía creer que estaba viendo una serie turca. O sea, con todo respeto, no es nada habitual este tipo de cosas. Y me pareció un hallazgo y que se les ocurriera a los guionistas o a quien sea le diga, che, vamos a hacer, no sé cómo se les ocurrió, vamos a hacer una escena donde Seiran le mira el trasero a Ferit y no sé, me pareció de verdad cómo se les ocurrió eso. Y volviendo al punto, este tipo de escenas no las van a repetir, ellos actúen con quien actúen, porque requiere confianza, requiere que ellos se conocen. Eso es lo que, o sea, por más que actúen de los mejores enamorados del mundo de otros actores en una serie, no van a poder hacerlo, porque obvio que no queda bien. Si lo pudieron hacer es porque en ese momento ellos tenían una relación amorosa fuera de cámaras o por su o simplemente por su amistad de años que les permitió hacer este tipo de escenas sin que ninguno se sintiera incómodo. Bueno, y ahora tengo la otra escena fabulosa que fue en el capítulo 70, otra joyita de Yali Chapkini, que es cuando Ferit se está bañando y ella se despierta, no lo ve, le pregunta dónde está, le dice me estoy bañando, y ella pone cara así como de traviesa y va corriendo y se empieza a lavar los dientes y lo empieza a mirar a él en la ducha, lo empieza a mirar de arriba abajo. Y él se está bañando medio distraído y en un momento la mira y le hace un gesto como diciendo, ¿qué mirás? Y ella baja con la mirada, baja, o sea, más abajo del torso, y él mira y la mira y se ríe. Yo de verdad, no, lo cuento hasta me da un poco de vergüenza, pero nada, me da vergüenza contar la escena, quiero decir. Pero, o sea, algo más jugado que eso, que ella lo estaba mirando del torso para abajo y que él se mira y la mira y se ríe. Es brutal, esto fue maravilloso. Pensar, digo, ¿no? Que otra cosa que imposible que hagan con otros actores en otras series. Pero vuelvo al punto, demuestran la comodidad y el conocimiento de ellos y la comodidad de hacer, esto solo lo podían hacer ellos dos, en ese contexto. O sea, y también lo mismo, me pregunto cómo el guionista dijo, se irán al baño y lo mira de arriba abajo, que él supuestamente está desnudo, que obviamente debe tener puesto un traje de baño, o sea, no importa, digo, pero la magia que quisieron vender es que él está desnudo y ella lo está mirando. O sea, que él mira para abajo y la mira con cara también. No. Me pareció genial. Y me pareció eso, de una complicidad de algo natural de una pareja, mostrando algo de una pareja joven, entre medio de tanta tragedia espantosa que les pasó en esa serie, cosas ridículas, absurdas y terribles que vivieron, pero unas escenas así tan natural, de verdad que yo no he visto. Como vuelvo a repetir, he visto escenas súper subidas de tono en telenovelas, sobre todo telenovelas de la noche, ¿no? Este, Cuasi, no digo explícitas porque no, pero digo que insinuaban demasiado. Y sin embargo, estas escenas así, tan como jugadas desde lo que insinúan, y aparte, y volvemos al punto, o sea, por eso yo cuando me enojo porque en Abby no hay una relación de amor que se esté desarrollando, lo que sea, ya sé que hay gente que está en contra de la pareja de actores, no voy a hablar de eso ni a ahondar en eso. No importa, sea Abby o sea cualquier otra serie, si no hay una historia de amor, para mí no tiene gracia. Y no es necesario que se besen, se besuqueen y ni nada. Pueden hacer un montón de cosas, pero está claro que estas que estoy ahora ejemplificando solo se pueden hacer cuando hay mucha confianza, que solo la tenían en ese momento Afra y Mert. Como amigos, como parejas, como lo que sea, esa confianza para hacer este tipo de escenas que insinuaran lo que insinuaban y se sintieran cómodos haciendo que esas cosas, era eso.
Así que bueno, una joyita para mí esta escena de ellos dos, que a mí me hubiera gustado, confieso, para hacer más, que ella se hubiera metido a la ducha con él y que se besaran y que insinuaran, o sea, que quedara ahí, pero que diera lugar a la imaginación, porque la escena la termina en medio, la verdad, como que ella le dice, ay, dale, salí de la ducha, no me gustó eso. O sea, porque pintaba de una forma tan así como que de las caritas de los dos, que para mí ameritaba que ella se hubiera metido a la ducha con él y nada, y ahí podían sacar la imagen y nada, fue la imaginación de uno, pero me hubiera gustado terminar así, pero me pareció una joya. Bueno, ahora vamos con la temporada 3. De la temporada 3 no me fue tan fácil seleccionar, de hecho me costó, no como la temporada 2 que saqué un montón de escenas. Pero bueno, desde el episodio 76 seleccioné, me gustó esta escena cuando Ferit, Seirán aparece en el taller porque van a ir a ver casas, supuestamente ella va a ir a ver casas con una persona que le recomendó, una otra ridiculez de la temporada 3, pero bueno. Y ella se pone, lo ayuda con un dibujo y al final ella le dice qué piedra vas a usar. Primero, perdón, primero bueno, el juego de miradas que hay de ellos mientras están los dos dibujando, también una escena muy linda con la música acorde. Y ella después cuando terminan le dice, ¿de qué va a ser? Azul, como la piedra, ¿no? Y él le dice, no, no, azul no. Y le dice, tú no eres azul, tú eres rojo. Y él empieza a hablar de ella, diciendo que ella es rojo como la sangre, roja como el fuego, roja por lo apasionada que es. Y ella como que, la verdad que, bueno, por supuesto, terrible actuación también, de cómo ella se va sintiendo con las palabras de él describiéndola a ella. Y le dice, tú sos rojo, Seirán. Que esto tiene sentido después porque Sinan le regala a ella un anillo con una piedra azul, entonces como que también causa un poco ahí de tema entre los dos de que cómo le va a regalar un anillo azul, como diciendo no, no te conoce. Así que esa escena que tienen esa cosa de que él la describe mientras mira el dibujo, me pareció de verdad una escena muy linda y también les diría como, o sea, no digo una escena hot, quiero decir, pero fue como toda una cosa mientras él la describía que ella se notaba que estaba como conmovida con lo que él decía. Así que esa me gustó. Después elegí una escena del episodio 81, que es cuando están la familia de Diyar y Diyar abajo, y él va a buscar ropa al cuarto de él, que está Seirán, y ahí tienen un encuentro. Una escena que sacarse el sombrero con el director, porque yo creo que el director se lleva todo ahí, que es ellos acercándose, que se besan, que no se besan, están 1 milímetro, están a 10 centímetros, ellos se van acercando y que él le toca el dedo y que ella retrocede, o sea, la escena es larguísima solo en la aproximación de ellos, pero con un clima creado que de verdad uno dice, se besan, se besan, se besan, se van a besar, se van a besar. O sea, es como de verdad que ahí creo que es todo el director. Bueno, ellos por supuesto que actúan muy bien, pero digo, todo ese clima lo genera el director y hace cómo hace una escena tan larga que ellos simplemente están cerca, las bocas están cerca, se miran. Bueno, igual básicamente él también le preguntó a ella que como si él dejara a todos, o sea, no se casara y todo eso, si ella estaría ahí para él, o sea, en realidad medio como que, o sea, si él quería saber si tenía backup, digamos, de la relación con DR, y bueno, él un poco ahí, es toda una cosa que se hablan cerca, no sé qué, y bueno, cuando a él, como que él reacciona y se está yendo, ella le dice que sí, o sea, ella ahí le contesta que sí, que ella está, o sea, y él sonríe, pero después, bueno, creo que recibe un mensaje de la madre y se va, bueno, ahí nada. No me gustó, por supuesto que no estuvo buena la reacción de él al final porque le hace una pregunta, ella se la contesta y él como que se asustó. Pero toda la escena esa de ese acercamiento me pareció hecha bárbara, la música también. Lo único que
dos cositas que no me gustaron. Ella está peinada horrible, porque la tercera temporada lo que han hecho con el pelo de ella no sé qué es. Ella empezó la tercera temporada con un pelo hasta medio como con rulos, que me encantó, como melena como medio enrulada, medio así como salvaje, natural, aparentemente, ¿no? Bárbara. Pero después empezaron a poner apliques, o, bueno, evidentemente con mucha peluca, pues llega a tener el pelo largo que tuvo siempre, se ve que lo tenían abajo de ese tipo de peluca. Pero ahí está peinado horrible. O sea, el peor, o sea, digo porque ¿cómo se dice? La enfocaron como muy de cerca y la verdad que no es la mejor versión de ella, aunque por supuesto que es hermosa y además actúa bárbara y no es lo importante, pero bueno, un comentario al pasar. Digo, la verdad empezó la temporada con un look divino de ella y después en el medio le han hecho cada cosa en el pelo, pobre. Y lo otro que me sacó un poco, que a mí son cosas que me sacan un poco de cuando yo me estoy creyendo toda la historia, estoy inmiscuida en todo, el tema de que ella va retrocediendo y supuestamente ella se pega con la cama y hasta ahí queda ella y quedan los dos así. Pero después cuando los se muestran a ellos de lejos, ellos están en un costado, no están contra la cama. Que, o sea, ahí hay un problema de la edición. Ya sé, es como mucha exquisitez, pero a veces me pasa eso, que digo, está todo tan bien hecho, ¿por qué hacen esas cosas mal? O sea, si venía bien, los enfocan a los piecitos que van y que ella se choca contra la cama, ¿por qué los dos aparecen después al costado? O sea, no, que queden ahí donde estaban, o sea, son errores de edición o de lo que sea que, bueno, que a mí me como que me desacomodan, pero bueno, esto no quita, por supuesto, lo que es el valor de la escena que estuvo preciosa. Y otra escena que elegí es del episodio 84. En realidad yo elijo escenas de que los dos tengan, ¿no?, participación bastante activa, a eso me refiero. Pero fue la escena donde él se despide de Diyar, que Diyar le deja los anillos, cuando se descubre que Diyar mintió con que Sinan la había herido. Y nada, porque ahí él mira los anillos y él suspira, como que se sacó un peso de encima. Igual, entre paréntesis, Diyar me da lástima, porque la verdad que ella, obviamente que todos queríamos que estuviera con Seiran, pero bueno, me dio lástima la mujer porque fue bárbara con él y lo bancó en lo peor y bueno, está, y que no sé. Pero bueno, que él hace ese suspiro como que está bárbaro, porque fue como, pa. O sea, porque él no sabía cómo salir de todo eso, lo que le debía Dillar y su amor por Seirán. Y bueno, y cómo cambia la música en un momento que él la mira, que Seirán está de lejos, que ahí Seirán en realidad lo está mirando como diciendo, ¿viste? Porque ya le venía diciendo que Dillar había mentido y bueno, ahí tenían esa controversia entre ellos, había de que si Dillar mentía o no mentía, entonces Seirán lo mira con esa cara, pero él se le acerca y le agarra las manos, y las miradas que hay entre los dos, sobre todo él como diciendo, acá estoy, o sea, ya está, se acabó, acá estoy. Que lamentablemente pues pasan disparates que no quiero ya ni... Por eso me quedé acá en el capítulo 84 como escenas lindas entre ellos dos. Bueno, así que esta es mi selección, por ahora quizás, de mis escenas favoritas de Seiran y Ferit. Ahora quería hablarles de otra cosita relacionada con esto, que es que la verdad que no sé cuándo podremos verlos volver a actuar juntos, y yo creo que cuanto más se hable de su vida privada o de su posible relacionamiento o no relacionamiento que hay o no hay entre ellos dos, mientras se siga hablando los periodistas, nosotros mismos comentemos y discutamos y sí, si no. Yo creo que eso, cuanto más suceda eso, van bajando las posibilidades de que trabajen juntos. Porque realmente ellos no les conviene todo este rum rum que hay de su vida privada y no van a querer que siga. Y si ellos vuelven a trabajar juntos, va a seguir. Entonces, si no están en una relación sólida, por lo menos, pues quizás están en una relación no muy sólida, pues si fuera sólida, onda, que se van a casar y todo eso, yo creo que se mostrarían. Si están en una relación que van y vienen y que no es muy segura, no van a trabajar juntos.
Y de hecho tengo unos ejemplos que saqué de gente, actores que han sido parejas icónicas, que han trabajado juntos entre 8 y 10 años después de su éxito. O sea que si ese es el ejemplo que tenemos, tendremos que esperar un montón. Y como digo, también depende de cómo sea su relación realmente en la vida real hoy en día, que no sabemos. Porque digan lo que digan los periodistas, ahora salió una persona, Mustafa, que es un periodista que tiene contacto bastante agradable con ellos, pero hablen lo que hablen, solo Mert y Afra saben lo que viven, porque si se vienen a escondidas, lo que hablan por celular, lo que se mensajea, las videollamadas que puedan tener, los viajes que puedan hacer a escondidas, si se ven o no se ven en alguna casa o lo que sea, solo Afra y Mert saben. Entonces, no hay que creer ni sí ni no. Hasta que no haya pruebas, una foto de ellos, puede ser. ¿Por qué no? O sea, yo no voy a aceptar que nadie me diga que no a algo que nadie puede saber más que ellos dos. Cuando si ellos aparecen con otras personas, fotos con personas, digo, románticamente, y bueno, diremos, están con esas personas. Si aparecen fotos juntos, digo, están juntos. Y mientras no haya nada de eso, cada uno que piense lo que quiera. Pero no porque salga un periodista, yo voy a decir, el periodista dijo que no están juntos, o el periodista dijo que están juntos. Ni por sí o por no, ¿por qué voy a creer si la vida privada, y pueden perfectamente tener una vida secreta que no tenemos la menor idea de lo que está pasando? ¿Por qué un periodista va a saber lo que hablan Mert y Afra cada uno en su casa, o cuando están juntos, si se ven o no se ven? ¿Cómo va a saber eso? O sea, no. Salvo que Afra y Mert saquen un comunicado diciendo no molesten más, cada uno está haciendo su vida, no somos más nada, ellos mismos lo digan, que es otra cosa que me llama la atención, que ellos no corten este tema, porque a ellos los perjudica y sin embargo no lo están cortando. Y quizás realmente ellos están viviendo algún tipo de relación que no saben qué es y bueno, no quieren decir nada o lo que sea, lo que sea. Nadie más que ellos sabe. Así que no, porque Mustafa diga, porque Bilal diga y porque el otro dice que sí, el otro dice que no sé, solo ellos dos saben. Pero bueno, volvemos al ejemplo que quería dar. Halit Ergenç y Bergüzar Korel, por supuesto pareja emblemática que se conocieron haciendo Las Mil y Una Noches, estando casados, con hijos, todos, o sea, sin ningún problema de que los relacionen porque ya estaban casados, volvieron a actuar juntos en Mi Patria Eres Tú, que pasaron 10, no, o más de 10 años. No recuerdo las fechas, creo que el 2006, no, como sí, 15 años quizás. O sea, una pareja sólida, consolidada, que no les importaba los chismes que pudiera haber, porque es una pareja sólida, demoraron 15 años en volver a trabajar juntos. 10, 15, no sé, no importa, no digo, el hecho es que más de 10 años seguro, una pareja que no tenía ningún problema en lo que se dijera de ellos, porque eran una pareja firme, demoraron como más de 10 años trabajar juntos. Tenemos a Kivanch Tatlitug y Beren Saat, que hicieron Amor Prohibido, Ashkim Memnu. Tampoco creo que haya sido tampoco una pareja icónica, pero bueno, sí, fue una serie muy fuerte, pero bueno, y ellos filmaron una película para Netflix también, 10 años después de haber protagonizado esa serie. Una película malísima, hecho sea de paso. No sé por qué hacen estos reencuentros. Cuando hacen un reencuentro de dos actores que están en el inconsciente colectivo, o sea, hagan algo bueno. O sea, por favor. Tenemos un caso que la excepción que confirma la regla, sería que es Bari Yarduch y el Chin Sangu, que hicieron Amor en Alquiler, esa comedia romántica súper linda. Pero ellos creo que al año, 2 años ya hicieron una película, malísima también. Por eso repito, no sé para qué hacen esas cosas. Tendrían que volver con algo wow. Y no, es como juntar a dos actores porque funcionaron en algo, hacer una película también mala. O sea, para mí por lo menos. Pero era una pareja que daban ganas de volver a verla. También una pareja como bastante icónica. Y pero bueno, ellos sinceramente no sé si creo que hubo rumores de romance, siempre hay rumores de romance, pero se ve que no les importó. Yo creo que él ya estaba casado hace años también, con otra actriz que es muy conocida, o sea
pero bueno, ahí creo que no importó y filmaron esta película y bueno, está. Fueron los que lo hicieron más rápido, quiero decir. Y después tenemos una pareja icónica que no volvieron a trabajar juntos, que son Kenan y Misaliolo y Bergusar Corel, que hicieron Karadai, que es una pareja también, wow, emblemática, preciosa pareja, la verdad que una historia de amor muy linda también, muy bien contada, una serie que a mí, por supuesto, ya conté en un video que fue muy importante para mí a nivel personal, le tengo mucho cariño, pero las actuaciones de ellos y la historia de amor de ellos era preciosa, muy linda, muy bien llevada y hacía una pareja fenomenal y sin embargo nunca trabajaron juntos de nuevo, una pena. O sea, todos estos ejemplos que estoy dando son porque no sabemos qué puede pasar con Afra y Mert. O sea, hay ejemplos de parejas consolidadas que trabajaron juntos, demoraron en trabajar juntos, actores que repitieron pareja actoral, pero todos pasamos de 10 años, 15 para volver a actuar juntos. Y si encima con Afri Merd el run run sigue, no sé, capaz que también tenemos que esperar 10 años para verlos juntos. Una lástima. Y otra cosa es Halit Ergenç, que está haciendo con Meriem, ahora no recuerdo el apellido, de la actriz con que hizo el Sultán, que ya era la Sultana Hürrem, otra serie fabulosa, espectacular, que a mí me fascinó. Están haciendo una película juntos ahora, vamos a ver la calidad de la película, ¿no? Pero se están juntando también 10 años después una pareja icónica que nunca hubo rumores de romance ni nada, porque él tiene una pareja consolidada, por supuesto, con Bergusar Corel, y sin embargo podrían haber hecho otras cosas juntos, que fue una pareja también icónica, ¿no? La Sultana Hürrem y el Sultán Suleimán, y sin embargo pasaron 10 años para que se unieran en un proyecto, que lo están haciendo ahora, creo que ya recién lo terminaron, así que no hay muchos ejemplos de parejas que estén en la ficción, buenas parejas, ni siendo pareja en la vida real o no siendo, no hay ejemplos de que hayan repetido pareja de ficción rápido. Y yo creo que en otros países tampoco. Creo que en Argentina sí ha habido algunos casos de parejas que han repetido telenovelas, pero no es lo más usual que actores, pareja protagonista repita en otras novelas, por lo menos en el corto plazo. Así que no sé qué esperanzas podemos tener con Afra y Mert. Repito, creo que la química de ellos, muchos actores, parejas de actores han tenido química en pantalla. Ellos, ni Afra ni Mert son los únicos, pero sí creo que llevaron esa química o de conocerse mucho y como ya dije, en temas de demostraciones de afecto y cariño y amor físicas y aceptar hacer ciertas escenas por ese conocimiento que creo que hizo que nos enamoraran más o que la viéramos más real que quizás otras parejas de otras ficciones. Pero bueno, los vamos a extrañar, no se sabe por cuánto tiempo los volveremos a ver. Les agradezco si me acompañaron hasta el final del video. Les agradecería mucho que me dejen un like o me gusta, que se suscriban, que es gratuito, y comentarios que me dejen y preguntas. Me encanta interactuar con ustedes y les agradezco mucho una vez más.